Bendiciones, iglesia. Qué bueno que podamos estar juntos, aunque sea de manera virtual. Pero damos gracias a Dios que todavía tenemos esta posibilidad de compartir un mensaje y también de que puedas escuchar cada mensaje que subimos cada semana y también los mensajes que compartimos los domingos. Em, Agradezco a Dios tener esta oportunidad y esta posibilidad de compartir su palabra. Amén. Yo quiero compartirte hoy una palabra que el Señor ha estado hablando profundamente a mi vida desde hace algunos años y, y que de hecho estoy estudiando porque siento la carga de parte del Señor de profundizar en esta palabra, ya que la Biblia describe una y otra vez acerca de lo que hoy te quiero compartir. Hoy quiero hablarte de los frutos y de los frutos en tiempos de viento, en tiempos ventosos. Creo que los frutos que debemos tener nosotros como cristianos son frutos que el Señor Jesús busca. La importancia de dar fruto reside en la verdad de que Jesús es el que va a volver a buscar ese fruto en nosotros. Y necesitamos entender que solo aquel que tenga frutos en su vida es aquel que va a vivir feliz, que va a estar feliz cuando Jesús regrese. La palabra, como te decía recién, describe una y otra vez la profecía de que Jesús volverá buscando frutos. Y esta es la importancia que necesitamos entender, que cuando la palabra de Dios una y otra vez describe algo, significa que la palabra te está diciendo que es importante y que tenés que poner tus ojos en aquello que se repite una y otra vez en la palabra del Señor. Así que quiero que me acompañes al libro de Lucas en el capítulo 13 y en los versículos 6 al 9. Quiero que me acompañes, Lucas 13, 6 al 9. Y la palabra del Señor dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora quiero que me acompañes a Mateo 21. Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. La palabra del Señor dice: por la mañana, volviendo Jesús a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Ahora quiero que juntos vayamos a Mateo 3, versículos 8 y versículo 10. Mateo 3, versículo 8 y 10. La palabra del Señor dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí está hablando Juan el Bautista, diciendo que en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y podemos ver, apenas te estoy compartiendo 3 pasajes de la palabra del Señor donde se hace referencia a los frutos. Hay muchos más y te desafío a que los puedas buscar, los puedas encontrar y meditar, porque el Señor espera de nosotros frutos. Juan el Bautista dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Mateo
21 relata la historia de Jesús volviendo a la ciudad y que junto al camino encuentra una higuera y busca fruto, y la higuera no tiene fruto. Pero también Jesús habla en Lucas 13, esta parábola, esta historia, y cada vez que Jesús utiliza una parábola, una historia, está queriendo enseñar algo. Y Jesús aquí está queriendo enseñar algo que va a suceder. Y se grafica a un señor, un dueño de una finca, de un jardín. Dice la palabra del Señor, una higuera plantada en su viña. Y grafica a Jesús a un hombre que viene a buscar fruto de esa higuera y que esa higuera no lo tiene. Y podemos entender algo, que quizás nosotros, o la palabra del Señor deja bien claro que somos nosotros los que tenemos que dar fruto. Somos vos y yo, la iglesia del Señor, quienes tenemos que dar fruto. Tenemos que dar un fruto digno de arrepentimiento. Tenemos que dar un fruto, tenemos que dar frutos que la palabra de Dios nos hablan. Así que cuando la Biblia habla algo varias veces en distintas ocasiones, es porque está señalando algo con mucha importancia. Siempre que la Biblia señala algo con insistencia, es porque está señalando algo que tiene relevancia eterna. Quiero que repasemos lo que decía Mateo 3:8. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. En otras palabras, Juan está diciendo, vivan en constante transformación. Porque una de las cosas que descubrí es que fruto es transformación. ¿Qué fruto es transformación? A veces tenemos el error de pensar que cuando aceptamos a Jesús cambiamos automáticamente. Y la verdad es que cuando conocemos a Jesús comienza la transformación en nuestras vidas. El secreto para mantenerse dando frutos es vivir continuamente en la transformación del Señor. Vivir siendo transformados. Yo no puedo creer que al aceptar a Jesús ya fui transformado. Es más bien un proceso. ¿Cuál es ese fruto que necesitamos en nuestra vida? ¿Cuál es esa transformación en nosotros que necesitamos? Bueno, Gálatas 5, 22 al 23 relata sobre el fruto del Espíritu. Y es un fruto como si fuera un racimo que tiene varias uvas, ¿no? Porque el fruto es uno solo, la uva, la vid es una sola, pero el fruto del Espíritu también es uno solo, pero muestra como si fueran 9 facetas diferentes. Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Así que yo te invito a que reflexiones en tu vida y te pongas a pensar cuánto de este fruto estás dando, cuánto de este fruto está creciendo en vos, cuánto del amor está creciendo en vos, cuánto del gozo, cuánto de la paz, cuánto de la paciencia, cuánto de la benignidad, de la bondad, de la fe, cuánto de la mansedumbre, alguien manso, cuánto de la templanza. ¿Cuánto de este fruto del Espíritu está creciendo en vos? Porque si estás luchando siempre para dar el mismo fruto, entonces algo está sucediendo. Entonces hay algo que está equivocado en tu vida. Necesitamos estar en constante transformación para hacer crecer el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Para cada día ser más amorosos, para cada día ser más gozosos, para cada día tener mayor paz,
mayor paciencia, para cada día ser más benignos, para cada día ser más bondadosos, tener mucha más fe, para cada día ser más mansos y ser más templados. Y la palabra del Señor dice, contra tales cosas no hay ley, no hay nada que nos pueda impedir estas cosas en nuestra vida. Ahora, si hay algo que está mal, entonces vamos a ver qué es lo que está mal en la vida de toda persona que no esté dando frutos en su vida. Te das cuenta que estás dando frutos cuando estás en un constante cambio y cada vez te pareces más a este fruto. Cada día tu vida se parece más a este fruto del Espíritu. Para eso quiero que me acompañes a Juan 15, versículo 4. Juan 15, 4 dice, Jesús está hablando y dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, en la planta. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Jesús está diciendo que el secreto para dar fruto en nuestra vida es permanecer en Él. Y a veces nosotros malinterpretamos y creemos que es permanecer yendo a la iglesia. Si bien es bueno permanecer yendo a la iglesia o permanecer yendo a las reuniones, lo que Jesús está hablando es que permanezcamos en Jesús, en Él, en una búsqueda constante de Jesús y de agradarlo. Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo en ustedes. Porque alejados de Él no podemos dar fruto, como una rama alejada de la planta no puede dar fruto. Así que te invito a que en este instante en el que estás escuchando esta palabra, oro a Dios para que puedas escuchar la voz de Jesús. La voz de Jesús, tu amado. Y que en este instante, mientras estás escuchando el mensaje y escuchas la voz del Señor, yo te invito a que puedas permanecer en Él y en escuchar lo que Él dice de vos. En escuchar lo que Jesús dice de vos, porque es su voz la que te define y te define para dar fruto. Necesitamos ser definidos por el Señor Jesús, por su voz maravillosa. Porque esa definición en nuestras vidas es lo que nos va a ayudar a dar fruto. La sociedad no puede definirte, el sistema no puede definirte. La salud no puede definirte, solo Jesús puede definirte. Y algo que el Espíritu Santo estuvo trayendo a mi pensamiento en estos días, y es que en los tiempos de fuertes vientos, solo la palabra de Dios es lo que nos hace firme y sin temores. Y casi como una confirmación de la palabra que el Señor me está hablando en estos días, hoy mientras estoy grabando este mensaje es un día de mucho viento, muchísimo viento. ¿Sabes? Cuando yo estaba de novio con Patricia, mi esposa, y me iba de su casa a veces después de cenar, volví a mi casa caminando unas 10 cuadras y siempre, o mejor dicho, en el otoño, durante la noche había viento. Y siempre recuerdo decirle a Patricia que el viento me daba miedo. Que el viento me hacía tener miedo y me hacía mirar para atrás varias veces mientras caminaba a mi casa. Y lo cierto es que las tempestades o los vientos en nuestra vida, los vientos fuertes, nos hacen tener temor. Pero necesitamos escuchar la voz de nuestro amado Jesús, que Él nos define, que su voz nos defina para estar firmes y sin temor a los vientos que puedan venir. Yo quiero que me acompañes a Cantares 4, Cantares capítulo 4, versículo 12 al 15. Y la palabra del Señor dice,
Saben que Cantares es un poema donde el esposo le canta a la esposa. Y, y es una alegoría, es como la palabra del Señor grafica que Jesús te está cantando a vos y le canta a la iglesia. Y el versículo 12 dice: jardín cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, sellado manantial. Vergel de renuevos de granado, de frutos suaves, de flores de leña y de nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, árboles de incienso y de mirra, aloes y las más aromáticas especias. Manantial de los jardines, pozo de las aguas vivas que descienden del Líbano. Y la palabra del Señor, o el esposo hablándole a la esposa, definiendo quién es la esposa. El esposo diciendo esposa mía, o vamos a verlo así, Jesús diciéndole a su iglesia, de la cual vos y yo somos parte. Jesús diciéndole, iglesia mía, amada mía, o te está diciendo a vos, amado mío, amada mía, eres un jardín cerrado. Un jardín cerrado donde solo le pertenece al Señor Jesús y en donde solo el Señor Jesús puede caminar libremente en tu vida. Esposa mía, fuente cerrada, donde solo el esposo puede beber, de donde solo el esposo puede saciarte, puede saciarse. Y dice, como un jardín de renuevos de granado, de frutos suaves. El Señor ve a su iglesia como un jardín que puede dar frutos suaves. Y eso es lo que espera de vos. Y no solo frutos suaves, granados, dulces, dice la palabra del Señor, sino también frutos que tienen mucho aroma. Dice la palabra del Señor, las más aromáticas especias. Es decir, que tu vida llena de fruto tiene que ser una vida perfumada para el Señor Jesús. Y yo te invito a que le preguntes al Espíritu Santo durante estos días, ¿cuál es el perfume que hay en tu vida? ¿Y cuáles son los perfumes que le agradan al Señor? Pero también que puedas ver cuáles son los aromas que no están agradando al Señor en tu vida. Y que puedas escuchar la voz del Señor Jesús, la voz del esposo, diciéndote a vos, como parte de la iglesia, parte de su esposa, diciendo, tú eres mi jardín privado. El fruto es necesario para los tiempos que vienen. El fruto en nuestras vidas es necesario para los tiempos que ya comenzamos, que ya estamos viviendo. Ya comenzamos a vivir los primeros versículos de Mateo 24. Ya estamos comenzando esa etapa de principio de dolores, como llama la palabra de Dios. Los vientos están comenzando a soplar y van a soplar más fuerte todavía sobre el mundo entero. Pero lejos de tener temor, tenemos que ser la iglesia, tenemos que ser la esposa de Cristo, que describe Cantares 4:16. La iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, después de escuchar la definición de Jesús, puede decir lo que dice la esposa en Cantares 4:16. Versículo 16 de Cantares 4 dice, levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad y mi jardín desprenda sus aromas. Venga mi amado a su jardín y coma de sus dulces frutos. ¿Qué está diciendo la esposa? Levántate, Aquilón, en Medio Oriente. Aquilón es el viento del norte y austro es el viento del sur. Así que la esposa está diciendo, levántense los vientos del norte y del sur y soplen y mi jardín desprenda sus aromas. Eso está diciendo la esposa. Venga mi amado a su jardín, venga mi amado a mí.
Porque en el mismo capítulo el amado está diciendo a su esposa, tú eres mi jardín. Y la esposa dice, ven a mi jardín. Y mi amado coma de sus dulces frutos. Así que tenemos que ser como la esposa de Cantares 4:16. Como iglesia tenemos que ser esa esposa de Cantares 4:16. Una esposa que no tiene miedo a los vientos. Una esposa que desafía a los vientos de estos últimos tiempos que comenzamos a vivir. Que no tiene ningún temor y que dice, pueden levantarse los vientos. Pueden levantarse los vientos que soplen fuerte sobre tu vida. Pueden levantarse los vientos que quieran a soplar sobre tu vida. Pero el secreto está en tener un jardín lleno de frutos. El secreto está en tener tu vida llena de fruto del Espíritu en tu vida. Porque cuando el viento sopla en tu vida y tenés frutos, se desprende un aroma maravilloso que invita al Señor Jesús a volver. El aroma de tu fruto, el aroma de tu vida, el perfume de tu vida, de tu corazón, es el que invita al Señor Jesús a volver. Y me fascina ver en este tiempo hermanos que están sufriendo fuertes vientos. Pero también me fascina ver que aunque haya fuertes vientos, están dando frutos. Puedo ver en la familia Laucanen cuando están en Zoom siempre conectados, ellos desde Misiones. Y me encanta ver que aunque están pasando un tiempo de dificultad, que pueden estar pasando un tiempo de enfermedad, tiempos difíciles, vientos fuertes soplando sobre su vida, aún así están firmes. Y déjenme decirles que esto significa que están dando fruto en los peores momentos. Y que el fruto de sus vidas es el fruto que está invitando al Señor Jesús a volver a esta tierra. Cuando permanecemos firmes, nuestro fruto desprende aroma para nuestro amado. Aquellos que están pasando dificultad económica y se mantienen firmes, creyendo en el Señor como su proveedor. Y se mantienen firmes porque oran y reciben. Aquellos están dando fruto en tiempos de vientos fuertes. Y esos frutos son el aroma para nuestro Señor. La iglesia de estos tiempos es una iglesia que desafía los fuertes vientos. Y es una iglesia que tiene frutos preparados para el tiempo de los fuertes vientos. El perfume de los frutos de la iglesia hace que Jesús quiera volver pronto. La iglesia no teme los tiempos por venir, sino que se ríe. Y te dejo este versículo en Proverbios 31. Proverbios 31 habla acerca de la mujer virtuosa. Pero cuando lees y prestas atención y si profundizás en Proverbios 31, te vas a dar cuenta que no está hablando de cualquier mujer, o no está hablando solamente de una mujer física, sino que la palabra del Señor es profunda en hablar acerca de su iglesia. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es la iglesia del Señor Jesús. Y Proverbios 31:25 dice, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. La iglesia del Señor está vestida de fuerza y de honor. Oro al Señor Jesús para que como parte de esta iglesia te puedas vestir de fuerza y de honor. Y que te puedas reír de lo porvenir, de aquello que venga. Que puedas estar tranquilo y tranquila de que aunque soplen fuertes vientos, esto lo único que va a lograr es que tus frutos desprendan un aroma maravilloso para Dios. Que tus frutos sean una adoración.
en este tiempo. Que cuando tu paciencia sea probada en este tiempo, puedas vencer la tentación y puedas hacer crecer esa paciencia en tu vida. Que cuando en este tiempo tu fe sea probada, puedas permanecer y perseverar en esa fe, aferrados a Jesús y en la búsqueda continua de Jesús. Esto es permanecer en Él. Esto es permanecer en Él. Y que este fruto en tu vida pueda llegar como un aroma agradable, profundo y maravilloso a la presencia de nuestro amado Jesús. Señor, en este instante, en esta tarde, casi noche, Señor, oro por mis hermanos, oro por la iglesia. Y te pido, Señor amado, que sea una iglesia que se viste de fuerza y de honor. Una iglesia que se mantiene firme y que no tiene miedo a los tiempos que ya comenzaron, sino que se mantiene firme con los frutos listos para vos. Señor, tu iglesia se revista de frutos. Señor, para tu regreso. Para que cuando regreses, como en la parábola, encuentres frutos en nosotros. Para que cuando busques frutos en nuestras vidas, los puedas encontrar. Y tu palabra nos insta una y otra vez a dar fruto. A vivir en continua transformación, en continuo cambio. Señor, no podemos ser los mismos que el primer día en que te conocimos y te aceptamos como Salvador. Hoy necesitamos estar mucho más cambiados y en los próximos años necesitamos cambiar todavía mucho más. Y que sea tu palabra la que nos transforma. Señor, bendigo a tu iglesia. Bendigo cada uno de los integrantes. Bendigo cada hermano que en este tiempo está pasando un tiempo de vientos fuertes en su vida. Donde su fe está siendo probada. Donde su paciencia está siendo probada. Donde el fruto del Espíritu en su plenitud está siendo probado. Señor, para que en este tiempo la iglesia y cada integrante de esta iglesia pueda reírse con paz, con gozo, con alegría acerca de lo que viene. Porque, Señor, vos sos fiel y jamás desampararás a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga y te invito, te desafío a que puedas profundizar en la palabra del Señor y en los frutos que la palabra del Señor requiere de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.